Bueno, muchas gracias, Débora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es mucha emoción, porque son muchas décadas, en mi caso, que vengo desde el inicio con estas cosas, muchas décadas de tejer amistades, conocidos, redes, todos con una idea común de lo que tendría que ser una escuela, de para qué tiene sentido la escuela, de para qué tiene sentido educar. Y en esa búsqueda, ver que cada encuentro nos encontramos con gente más joven que se va incorporando, es muy emocionante. Yo estoy convencida que lo que dije a propósito de Emilia sembró una teoría psicolingüística y floreció un movimiento pedagógico, es así. Es decir, no nos pueden parar. No hay conciencia fonológica que nos pare, ni cosas que digan ni fake news sobre nosotros que nos paren. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Bueno, la invitación de Débora para esta oportunidad, me parece que voy a ir para allá arriba a ver desde qué lugar estamos mejor. Sí, porque ahí tengo eso. Muchos perdones si no reconocí a alguien hace unos cuantos años, entre pandemia y otras vicisitudes, hace unos cuantos años que no vengo a Brasil. Entonces, si me ven por la calle, por ejemplo, mi pelo está completamente distinto y no me reconocerían. Y así estamos todos, ¿no? Que entre que se me borran a mí las caras muy fácilmente, pero sí recuerdo a la gente, recuerdo las situaciones y todo lo demás. Así que muchos perdones si no saludé a alguien en particular. El pedido de Débora fue producción de textos para los más grandes de la primaria, tercero a sexto. Y yo me voy a concentrar en narraciones, producción de narraciones, porque una de las características, y el pedido fue diseño de secuencias didácticas. Me voy a concentrar en narraciones ficcionales, porque, primera cuestión, el diseño de las secuencias no es lo mismo para argumentar que para narrar. Entonces, prefiero concentrarme en uno para poder profundizar. Y ahí tampoco es lo mismo narraciones de no ficción que narraciones de ficción. Y ahí además está entre paréntesis renarraciones, porque como van a ver, la mayor cantidad de los ejemplos que voy a mostrar tienen que ver con situaciones de renarración con mayor o menor distancia del texto o de los textos que se están renarrando. Renarrar no significa necesariamente tal cual está el texto, sino que se pueden hacer muchas variaciones a partir de un texto que vamos a llamar fuente, y entonces el distinto grado de transformación con el texto fuente también me está marcando una progresión en las narraciones. ¿Por qué me gusta trabajar en narraciones? ¿Por qué creo que si hay algo que la escuela primaria tiene que garantizar es que los chicos salgan siendo excelentes narradores? Y puede garantizarlo, no solamente es necesario planteárselo como meta, sino que es posible garantizar que de la primaria salgan siendo excelentes narradores. A ver si esto me sale bien. ¿No? No, era con este. Ese del aire acondicionado. Era con este. No era aquí. ¿Ahí? Ah, va para el otro lado. Bueno, ¿por qué? A ver, primero... Sí, lo que pasa es que lo estaba agarrando al revés. Gracias. Primero porque la narración es un texto que en principio de manera oral, pero también por escrito, existe en la vida de los chicos desde muy, muy temprana edad. Está presente desde muy temprana edad.
no necesariamente narraciones ficcionales, pero todo tipo de narraciones. Se cayó el juguete y cuento que hubo viento y que la cortina se movió y se cayó el juguete, y ya en esa sucesión de 3 acciones estoy narrando. La narración tiene además un carácter universal e intergeneracional. La narración, no hay pueblo que no narre, todos los pueblos narran y todas las generaciones han narrado. Es una práctica que, a diferencia de algunas otras prácticas recientes, nace prácticamente con el hombre. Para Brunner es el principal modo de organización de la experiencia humana. Todo se puede narrar, aún todo lo que se conoce se puede narrar. Y además, en la narración ficcional se juega algo que Clotilde Portecorvo llama el espesor del lenguaje, la densidad del lenguaje, porque se puede narrar una sucesión de hechos puntuales, pero también esos hechos puntuales se pueden narrar de tal manera que el lenguaje empieza a cobrar un espesor por el tipo de estructura, por el tipo de léxico, por las elecciones del lenguaje que se hacen allí. Entonces, todas las culturas y en todos los tiempos se han contado historias, y esas historias se cuentan en la literatura oral y escrita, en la historia, en el cine, el teatro, en los medios de la comunicación y también como parte de los discursos sociales. Para argumentar, estoy monotemática con temas de mi país, la libre circulación de armas, permitir la libre circulación de armas, los candidatos, por ejemplo, apelan a narrar lo que le pasó a tal vecino, a tal persona, y que si hubiese tenido un arma, se hubiese podido defender. Seguramente se hubiesen muerto los dos, en realidad. Todos los pueblos tienen relatos sobre los orígenes, sobre el origen del mundo, sobre el origen del hombre, sobre el origen de los astros. Todos los pueblos utilizan la narración para argumentar, como el caso que recién di. La narración también se utiliza para dar a conocer el punto de vista, por el foco desde el cual se narra, se comunica el punto de vista, y para poner la experiencia humana en palabras. Ahora, ¿qué tiene sentido narrar? ¿Qué se narra? Se narra aquello que, por determinada circunstancia, merece ser contado. No cualquier cosa es narrable. Y eso, por supuesto, que depende de la situación, ¿no? No es lo mismo el diálogo entre una mamá y un niñito en su hogar que la escuela. En la escuela lo que vamos a elegir normalmente son narraciones que provoquen algún grado de extrañamiento. A ver, que tengan alguna diferencia con la expectativa o lo habitual. Por eso no elegimos narrar La Sirenita de Disney, porque ya la conocen. En todo caso, elegiremos narrar La Sirenita original, porque eso provoca algún grado de extrañamiento con lo que ya conocen. Por eso depende además de la circunstancia. Cuando narramos pensando en lo que va a entender el lector y en el efecto que queremos provocar en el lector. Queremos convencerlo de que es una ventaja de que circulen armas libremente, por ejemplo. Ya les dije que estoy monotemática porque mi patria está como estaban ustedes antes de unos meses antes de Bolsonaro. Entonces, escribimos narraciones pensando en los lectores y en los efectos que queremos provocar en los lectores. A veces el efecto que queremos provocar es justamente que no entienda del todo, no necesariamente que entienda. Narramos desde alguna perspectiva en especial, miramos los hechos con supuesta objetividad o con determinada subjetividad, ocultamos o mostramos la subjetividad, son también decisiones. Elegimos los personajes que van a vivir en esa narración y
elegimos que esos personajes, algo muy importante, sean de determinada manera para que sea coherente la acción que se desarrolle con sus rasgos. No cualquier personaje puede desplegar cualquier acción. Goliat es Goliat. Goliat no puede hacerse el tímido. Pero un niño llamado Goliat de la literatura contemporánea, el autor, por ejemplo, puede jugar con la ironía de que se llame Goliat y sea miedoso. Y ese personaje, así construido, va a hacer cosas distintas que el Goliat bíblico. Y esos hechos, además, son narrados en algún ordenamiento temporal, que no siempre es desde lo que pasó antes hasta lo más reciente. Los ordenamientos temporales pueden asumir múltiples organizaciones. Todo eso sucede en la narración y, aquí servida una mesa maravillosa de contenidos para trabajar en la narración a lo largo de toda la escuela. Y por eso, desde mi punto de vista, narración como secuencia de producción de textos no puede faltar en ningún grado. Ojalá pudiéramos hacer más de una, lo que pasa es que hay que trabajar otras cosas. Y entonces la pregunta que voy a formularme ahora, y bueno, ¿cómo hago para reflexionar sobre todas estas cosas? ¿En qué momento, cuándo, dónde, de qué manera? Vamos a distinguir en principio dos grandes momentos. Un momento donde me preparo para escribir, pero no estoy escribiendo para lo que tengo que escribir, sino estoy leyendo. La etapa de lectura que va a recortar algo, ¿no? Porque voy a tratar, a través de esas lecturas que voy a presentar, abstraer algo o algos, si se pudiera poner en plural, algún rasgo o algunos rasgos sobre los que voy a focalizarme, sobre los que voy a poner el acento. En nuestra experiencia en escuela primaria, estos que nosotros llamamos el corpus de lectura, esta selección de lecturas que normalmente incluye 3 o 5 obras, entre 3 y 5 obras, eso es lo que nos funciona. Esto después de haber hecho corpus de 15 lecturas y no funcionan. Después de haber hecho corpus de 2 lecturas y son escasas. Y llegamos a la conclusión entre 3 y 5. Entre 3 y 5 alcanza para hacer un buen proyecto, cuando están muy bien seleccionadas. Ahí puedo agregar o puede estar dentro de ese corpus algunas lecturas que son informativas, que no son obras literarias, ¿sí? Entre 3 y 5 obras literarias que tienen algo en común, que forman, en palabras de Pontecorvo, una hermandad, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común? Después de haber hecho múltiples experimentos, ¿con qué nos quedamos? O tienen en común algo que tiene que ver con los personajes, el mismo personaje si es personaje prototípico, o algo en común de los personajes, niñas traviesas si son contemporáneas. Tienen en común el género, mejor dicho, el subgénero de la narración, cuentos policiales, cuentos fantásticos, ¿sí? El subgénero. Tienen en común personaje, motivo, me estoy olvidando del cuarto, personaje, género, autor, motivo. Tienen en común un autor, y ahí no elegimos cualquier obra del autor, por supuesto, elegimos determinadas obras donde se pueda ver algo del estilo del autor, o tienen en común un motivo literario, la pobreza, el abandono, el exilio, la migración. Sí, así formamos las hermandades de textos para leer. Y lo que se abstrae es lo que tienen en común estas 5 obras que tratan sobre migrantes.
que son en contenido muy diversas entre sí, en contenido y en forma, son muy diversas entre sí, porque el esfuerzo tiene que ser el esfuerzo de la abstracción. Después vamos a pasar a la otra gran etapa, que es donde nos podemos escribir. Y en ese donde nos podemos escribir, el foco va a estar en otras cuestiones, que son los problemas del escritor. Ahora vamos a ver más en detalle cada etapa, pero por el momento lo que quiero decir son dos cosas. Una es que cuando hacemos ese trabajo de lectura, nos metemos dentro de un género, normalmente un mismo personaje está dentro de un género, pero además es fundamental la obra que elegimos, porque no es solamente policial. Los policiales de Poe no son los policiales de Sherlock Holmes, son policiales distintos. Y elegimos, si queremos trabajar policial, por ejemplo, determinada obra de Poe que vamos a comparar con determinada obra de Sherlock. Una aclaración, cuando yo digo entre 3 y 5 obras son en las que profundizamos, mientras en otras situaciones que no son la secuencia de producción en sí mismo, han circulado montones de obras que sacan de la biblioteca, que llevan a la casa, que la hora de lectura, es decir, en otras situaciones, en simultaneidad, se han leído montones de cosas y posiblemente hasta se hayan leído varias de las que seleccionamos para el corpus. No es lo único que leen. En la secuencia de producción es lo que leen. Y allá, que casi no la alcanzo ni a ver ni a leer, y allá en la línea vertical puse en relación con un contexto, esos problemas que voy a seleccionar, los selecciono en relación a un contexto de producción de la obra, que a veces es fundamental. Por ejemplo, es imposible leer a Saki si uno no se ubica en el contexto de la infancia victoriana. A ver, es posible leerlo, pero uno no lo va a terminar de comprender si no se ubica en el contexto de producción. ¿A quién le está escribiendo Saki? Le está escribiendo a esos mayores que lo criaron. Y no es una cuestión de conocer la biografía del autor, es otra cosa. La trama, y ahí sí nos metemos en los problemas de la trama narrativa, que atraviesan todo lo que es narrativa, las unidades lingüísticas prototípicas que hay en esas historias y el sistema de escritura, que es un sistema de escritura que lo vamos a tener presente en cualquier producción de texto, ahí no importa de qué trama, no importa de qué autor, es común a cualquier texto. De todo lo que hemos trabajado muchísimas veces en las escuelas y demás, yo les voy a contar qué cosas a mí me parecen que son más relevantes en el sentido de que sí funciona el trabajo de reflexión con los chicos, iba a decir con los pibes y no me iban a entender. Sí funciona el trabajo de reflexión con niños entre 3º y 6º, sí son problemas que se les puede plantear y sobre los que pueden reflexionar y en gran parte pueden recuperar para sus escrituras. Lo agrupé en 3 grandes subtemas: personajes y funciones, acción y transformación, historia y relato. Y dentro de historia y relato, enunciador y focalización y tiempo de la narración. Sobre todos estos contenidos es posible trabajar. Personajes y funciones. Los personajes son lo que son y dan la posibilidad de cumplir una función dentro del relato. Esto es tan viejo como Propp. Esto fue estudiado en 1930 por Propp. Y a veces nos critican porque nos dicen es una teoría vieja. Bueno, a mí no me interesa, a mí para la escuela me sirve. Esta teoría vieja me resulta muy interesante detenerme en esto. Los personajes cumplen funciones en el relato y tienen que tener las características que les permitan cumplir esas funciones. Y esas funciones en el relato están siempre en tensión. Entonces, la tensión en una trama narrativa puede estar entre el engaño y la verdad, la tensión puede estar entre el exilio y el regreso,
entre la prohibición y la transgresión, entre el crimen y el castigo, entre la pobreza y la riqueza, y habría muchas más, pero con estas tenemos para divertirnos en la primaria. Esa tensión no se puede perder de vista. ¿Qué quiero decir cuando digo no se puede perder de vista? Yo tengo que discutir en la lectura qué es lo que está tensionando el relato. A veces hay varias tensiones en las novelas. Hay varias tensiones, una principal y varias secundarias. En las historias tradicionales suele haber solo una. En historias contemporáneas suele haber más de una. Para que haya drama, tiene que haber tensión. Y esa tensión hay que aprender a leerla, es decir, a interpretarla. ¿Cómo se enseña a interpretar? Dialogando con los chicos, incluyéndolos en la comunidad de discurso, dialogando con ellos. Pero cuando yo planifico mi secuencia, tengo que planificar qué intervención voy a hacer para que reparemos en cuál es la tensión en este caso y por qué estos personajes dan lugar a esta tensión. La acción y la transformación tienen mucho que ver con los personajes. La transformación las ejercen los personajes, están causadas por los personajes. En la narración la acción transforma. Entro, aporreo la puerta y se cae el jarrón y se rompe. Yo soy alguien que, por algún motivo, aporreo la puerta y se lo voy a dejar saber al lector o no, depende, es una decisión, ¿sí? Y tengo que ser consciente si se lo quiero dejar, le quiero presentar al personaje aporreando la puerta o quiero decir algo antes sobre el personaje por lo cual entra de esa manera. Mi acción causa algo. Que la acción avance depende de que el personaje accione sobre la realidad ficcional, sobre ese plano de realidad ficcional. Por eso los personajes tienen motivaciones, ¿sí? Hacen las cosas por algo. Descubrir las motivaciones de la acción es un trabajo de interpretación durante la lectura. En ninguna parte del Gato con Botas dice que el gato era ambicioso y que no hacía eso necesariamente para enriquecer a su amo, sino que también era una manera de que él mismo tuviese una buena vida. No lo dice el texto, pero son las motivaciones del gato. ¿Cómo lo tengo que enseñar a leer? Eso en las historias tradicionales es más fácil, porque en las historias tradicionales los personajes son dicotómicos. O se es héroe o se es villano. O se es un salvador o se es un salvado. O se es leal o se es pérfido. O se es desleal. Hay oposiciones. Como es más fácil, los personajes por opuestos, por eso los proyectos con los más chicos en general van por la literatura más clásica y más tradicional, por las historias que alguna vez fueron orales, porque es más fácil trabajar con los personajes ahí. Es más difícil en las historias contemporáneas porque ahí aparece otro tipo de personaje, que son personajes conflictivos, donde sus motivaciones son muy implícitas, son multicausales y son contradictorias. Alguien no es del todo bueno o del todo malo. Alguien no es del todo leal o del todo desleal. Y eso es más difícil de comprender, pero es posible comprenderlo en la primaria. Por eso otro grupo de intervenciones. Intervenciones, estoy diciendo, intervenciones estándar, prototípicas. Después, ante cada texto, voy a ver qué tela me da ese texto para profundizar en qué. No es que todos los textos lo mismo. Depende de este texto qué me da para profundizar en qué. ¿Sabía el niño de la historia de Saki que el tejón se iba a lanzar sobre la cara de la tía? ¿O lo dejó ahí y no se dio cuenta? El texto no lo dice. Pero ahí hay un montón de tela para cortar, tela para cortar en castellano,
material para profundizar. El otro eje es el de la historia y el relato. Las formas en que se puede narrar un mismo contenido ficcional. Entré, golpeé la puerta, cayó el jarrón, me retaron. Lo puedo narrar de muchas maneras. Por ejemplo, lo puedo narrar empezando por el reto. O lo puedo narrar desde que golpeo la puerta. Lo puedo narrar adjetivando o no adjetivando. Lo puedo narrar lentamente, lentificando la acción o acelerando la acción. Los mismos hechos pueden ser narrados de muchas maneras y eso da lugar al relato. La distinción entre historia y relato es un concepto central no para la literatura, para la vida. Es un concepto, es parte de de las cosas más importantes en las cuales tenemos que formar a los chicos. No, en general, nosotros no nos enfrentamos a situaciones donde nos dicen la verdad o nos mienten, sino nos enfrentamos a situaciones donde la misma verdad es dicha de diferentes modos. Y esos modos en que si nosotros no podemos entender esos modos, qué intencionalidad tienen esos modos, estamos bastante desprotegidos en el mundo actual. Además existe la mentira, por supuesto, como si esto fuera poco. Por el lado de la historia y el relato, la reflexión va a ir en el enunciador y la focalización y en el tiempo de la narración. Vamos a cada uno de estos. La narración se enuncia desde algún lugar. Hay un enunciador que se pone desde algún lugar. Mira los hechos desde un lugar tremendamente lejano, donde no puede distinguir las caras y apenas ve unos movimientos y a partir de ahí cuenta una historia, o se acerca para mirar de cerca y desde aquí, desde mirando hasta las pequeñas arrugas que se le forman al personaje cuando dice tal cosa, está contando la historia. El enunciador puede estar contando sin saber, ya lo saben, sin saber nada de lo que piensan los personajes o sabiendo lo que piensan los personajes. El enunciador puede contar sabiendo lo que piensa uno de los personajes, pero no el otro, y todo eso da un tejido de un narrador que puede estar fuera del mundo de ficción o dentro del mundo de ficción, en el primer caso omnisciente o testigo, ya lo saben. Y cuando está dentro del mundo de ficción, cuenta la historia que le sucede a otro o cuenta su propia historia. Ninguna de estas cosas que estoy diciendo es que los niños de primaria tengan que saber lo que es un narrador omnisciente y un narrador testigo. No. ¿Lo tenemos que saber los maestros? Sí, por supuesto que lo tenemos que saber los maestros. ¿Tenemos que saberlo leer nosotros en las historias que les damos a leer a los chicos? Sí, es indispensable que lo sepamos leer nosotros en las historias que les damos a los chicos a leer. Y si decidimos que sobre esa cuestión vamos a enfocar la clase, sobre esas 2 o 3 cuestiones vamos a enfocar la clase, tenemos que planificar una intervención para advertir que hay un narrador testigo desde dentro de la historia. No, para preguntarnos, ¿qué sabe el que está contando la historia? ¿Sabe todo? ¿Es igual a la que nos cuenta tal otro autor en tal otro lado? ¿Está de cerca o está de lejos contando la historia? Esas son las preguntas para reflexionar y ahí se empiezan a sacar conclusiones, se empiezan a tejer conclusiones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, unos cuantos ejemplos, a sacar conclusiones donde cuando aparece la idea, una vez que la idea está construida colectivamente en el aula, no hay ningún problema en ponerle nombre. Es decir, no hay ningún problema en decir, sí, este tipo de narrador es un narrador testigo. No hay problema. ¿Le vamos a exigir que los chicos sepan decir narrador testigo? La verdad que no importa. La escuela obligatoria no termina en la primaria, no termina a los 11 años. Pueden aprender los nombres en la secundaria. Tampoco le vamos a evitar que aparezcan los nombres técnicos cuando se ha construido colectivamente el concepto, es decir, la palabra no puede aparecer como una denominación que etiqueta algo que no se entiende.
Es algo sobre lo que hemos discutido. Con respecto al tiempo de la narración, focalización me faltaba. El narrador tiene una posición ante los hechos, toma partido por alguien, toma partido ante los hechos, tiene un foco desde donde narra. Y con respecto al tiempo, es de las cosas que más se trabajan en la escuela, hay un orden en el relato que, como dije, no necesariamente sigue el orden de los acontecimientos. Porque yo voy contando los hechos y puedo hacer anticipaciones acerca de cosas que van a pasar después de lo que estoy contando ahora. Puedo hacer retrospecciones, contar lo que había pasado antes. La retrospección es casi inevitable en las narraciones. Puedo acelerar la acción, es decir, si le saco el adjetivo, el adverbio y pongo todos verbos puntuales, la acción se acelera. Si dejo remansos de descripción, si dejo remansos en tiempos durativos, la acción se lentifica. Puedo narrar la simultaneidad, que es algo bastante difícil de narrar. Cada una de estas cosas que yo mencioné, no las voy a mencionar en todos porque sería interminable, cada una de estas categorías que yo mencioné tienen en el texto marcas. Tienen en el texto marcas, si nos referimos al tiempo, hay una serie de recursos para hacer todas estas distorsiones temporales, para anticipar, para hacer retrospecciones, para lentificar. Entonces, el uso del pluscuamperfecto, el perfecto, ¿no? Más que perfecto, es el uso del pluscuamperfecto, la perífrasis de futuro, los adjetivos y los adverbios temporales, la introducción de descripciones, el espacio de palabra que aparece en presente y que a veces en el espacio de palabra aparece la retrospección, la acumulación de construcciones puntuales. Es decir, la lengua nos ofrece una infinidad de recursos, ¿sí?, que se juegan para que interpretemos eso, para que nos demos cuenta que ahí hay lentitud, o que hay aceleración, o que se va para atrás, o que el enunciador se acercó al foco de la acción, o que valora positivamente a tal personaje o a tal otro. No son los mismos recursos para cada una de las cosas, pero hay recursos. ¿El objetivo es que aprendan los recursos? No, pero tampoco es que los evitemos. A ver, el propósito de la enseñanza no es que aprendan cuando se usan los adverbios, pero no evitemos darnos cuenta que cuando le pusimos al verbo tal adverbio pasó algo, y que cuando le agregamos una construcción adjetiva a aquel sustantivo pasó algo en el texto, ¿sí? Cuando en la lectura o en la escritura, depende, porque es toda una continuidad. No es que terminamos de enseñar este contenido aquí y acá ya lo aprendieron y pasamos a la escritura y pasamos a otra cosa. En la escritura retomamos lo que hicimos en lectura, y en la escritura avanzamos sobre otras cuestiones que tal vez ya las vimos, pero no quedaron en la escritura, que tal vez son nuevas y se nos hicieron observables en la escritura. Entonces, el quehacer observable es bien complicado porque, como todas las cosas en didáctica, todas las cosas en teoría didáctica dependen. No hay una respuesta por sí o por no, por blanco o por negro. Y depende de una comunidad docente que toma ciertas decisiones, y lo más importante es que las tome conscientemente. ¿Sobre qué voy a reflexionar y hacer observable para los chicos en la lectura? Depende del propósito del corpus seleccionado. Este corpus me da bien para tal cosa y no para tal otra. Este corpus tiene estas riquezas y sobre esto me voy a detener. De la densidad de cada texto que tengo dentro del corpus, porque todos no son iguales. Por más que yo use 5 policiales para trabajar policiales, el que elegí me está marcando algo. De los contenidos que serán abordados en la escritura. Y acá viene la relación con por qué yo hablo de lectura para hablar de secuencias de producción de textos.
Porque una de las cosas que voy a hacer en la lectura es focalizar sobre aquello que vamos a retomar en la escritura. Voy a focalizar en todas las lecturas, no necesariamente, tal vez hice las 5 lecturas o las 4 lecturas del corpus y tomo algún texto para, ahora vamos a escribir o reescribir este texto haciendo X transformación y entonces releamos tal cosa que tenemos que tener en cuenta para escribir. Busquemos tales cosas que tenemos que tener en cuenta para escribir. ¿Y cómo lo decidimos? ¿Sobre qué? Porque siempre tenemos una hipótesis didáctica acerca de qué problemas van a tener nuestros escritores de tercero, de cuarto, de quinto o de sexto. Es en función de lo que creemos que va a ser el problema de los chicos. A veces nos da bien, si lo discutimos entre varios compañeros seguramente nos da mejor, y otras veces no nos dimos cuenta de cuáles son los problemas y lo retomamos en la escritura. Por el lado de la escritura, los momentos fundamentales para reflexionar sobre los contenidos son los de la planeación y la revisión. Cuando escriben, nuestra experiencia es hay que dejarlos tranquilos. Ahora, hay que dejarlos tranquilos porque no los dejamos nada tranquilos antes. Mientras leíamos, los molestamos todo lo posible y porque además nos ocupamos muy bien de planificar el texto. Ahora vamos a ver cuestiones sobre planificación, de planificar el texto. Los molestamos todo lo posible y llegamos a esa primera producción en las mejores condiciones posibles. Cuando escriben no los molestamos porque no hay nada peor que un escritor interrumpirlo para preguntarle ¿y por qué pusiste tal cosa? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y por qué no pones cuando está escribiendo? Pobrecito, encima tiene 8 o 9 años. Gracias que nos hace caso de escribir las cosas que nosotros le planteamos que escriban, que no son fáciles. Entonces, el momento para reflexionar es la planificación del texto. Y el momento para reflexionar será el momento de revisión. Entre medio escriben y los dejamos 1 o 2 clases, el tiempo que sea necesario para escribir. En el plan, ¿qué vamos a poner? A ver, a veces se entiende el plan como va a pasar tal cosa y después tal cosa y después tal cosa y después tal cosa. Nosotros no entendemos el plan así. El plan es lo que anotamos para tener en cuenta para escribir. Y no necesariamente es la progresión del contenido. En ningún tema es así, ni en narración ni en nada. El plan es algo que se escribe o se anota para modificar. No es algo para que quede y haya que seguirlo al pie de la letra. El plan son ideas que siempre son incompletas y que se completan al escribir. Y de ahí salimos a las primeras narraciones escritas que tienen total relación con lo que pasó en lectura y por eso, para hablar de producción, yo empiezo hablando de lectura. La lectura, en ese sentido, allana, facilita, provee para resolver problemas de escritura. Antes de que nos planteemos los problemas de escritura, no quiere decir que los resuelva todos, de ninguna manera. Tampoco quiere decir que todo lo que hemos abordado durante la etapa de lectura, los chicos lo van a retomar en la escritura. Muchas veces no retoman todo en la escritura. ¿Es grave? No. Son niños que están aprendiendo a escribir. Tenemos que tomar nota de lo que tomaron y de lo que no tomaron y decidir qué vamos a retomar en el siguiente momento. Condiciones para la escritura. Entonces, como queda claro, haber leído intensamente un corpus de texto de referencia. Sostener múltiples y diversas oportunidades de escritura, es decir, durante la lectura se escribió como lector. Se escribió lo que pienso que es un narrador testigo. Se escribió los rasgos de cómo hablan los personajes de tal autor. Se escribió, bueno, ahora vamos a ver unos tantos de esos escritos. Se escribió como lector. Cuando empiezo a planificar, ya estoy escribiendo un plan como escritor, que no es mi texto, es algo que me va a ayudar a producir el texto. Y así seguiré escribiendo.
Otra condición es no dejar a los niños solos frente a las escrituras, ayudar a planificar, a revisar y a editar. Fíjense que ahí no dice a textualizar, porque cuando textualizan los dejamos en paz. Estar atento a los problemas que se presentan en la escritura, sostener el tiempo de escritura necesario. La escuela suele hacer una caricatura del proceso de escritura que es lunes planifico, el martes escribe, el miércoles y el jueves revisan. Es una caricatura, depende de lo que tengan que escribir. A veces la escritura puede ocupar menos de una hora de clase, porque estamos reescribiendo un episodio con una transformación mínima. Otras veces la escritura puede llevar 3 días. ¿Sí? La escritura lleva su tiempo. Sostener el tiempo de la escritura y dar lugar a reflexiones sobre el lenguaje y hacer circular las reflexiones, que es sumamente importante. Inclusive en la etapa de revisión, donde en la revisión ya las intervenciones son más puntuales en relación a cada texto, pero tengo que hacer circular. Tenemos un problema con la descripción de la tela del traje del emperador. Nadie describe cómo es la tela. ¿Cómo es que nadie describe, o varios de los textos no describen cómo es la tela? ¿Cómo es que los tejedores gastaron tanto en hilo de oro y plata si no hay ningún dato acerca de que la tela estaba bordada con hilos de oro y plata que cubrían hasta el último centímetro del manto? Algo tenemos que decir. ¿Qué podemos decir? Tal cosa, tal otra. ¿Dónde puede ir eso? Hago circular. ¿Sí? La reflexión la hago compartida, aunque nazca de un texto particular y sin señalar, por supuesto, un texto en particular. Yo dije al principio que para mí era central la reescritura de narraciones. Y por reescritura no estoy entendiendo, por supuesto, nada que tenga que ver con copiar. Aún lo que llamamos reescritura grado 0, escribir Caperucita Roja primer grado. Reescribimos una nueva versión de Caperucita Roja, donde decidimos si es leñador o cazador, decidimos si el lobo le cortan la panza o no le cortan la panza, etc. Aún esas reescrituras que no tienen transformación de los textos fuentes, nunca son copias, son una nueva producción del lenguaje. Pero sobre todo nosotros vamos a plantear reescrituras que tienen transformaciones en alguna de las dimensiones que vengo mencionando, o en el tiempo, o en el enunciador, o en el motivo, o en la tensión central de la historia, o en un rasgo del personaje. La misma historia, pero contada desde un personaje que se siente poderoso, desde una princesa que se siente poderosa, no una princesa que está, ya la cambié, ¿sí? En ningún caso. Y entonces las unidades sobre las que voy a trabajar con varias unidades a la vez. En el caso de los cuentos, el cuento completo, o bien las transformaciones las voy a operar con episodios de los cuentos, que eso es lo que me permite que los chicos escriban más cotidianamente, porque si yo siempre voy a plantear reescritura de un cuento completo, y me lleva 2 meses de secuencia y no me puede llevar 2 meses. Entonces apelamos mucho a reescritura de episodios. Ahora, no es cualquier pedacito del cuento, es unidad con sentido. El episodio es unidad con sentido. O algo más chiquitito aún, pasajes descriptivos de esas unidades con sentido, ¿sí? La descripción el primer párrafo, que es la descripción del escenario, generalmente en los tradicionales, o espacio de palabras, diálogos entre determinados personajes, y ahí también podemos operar transformaciones. Es el diálogo entre el emperador y el canciller, sí, pero donde el emperador está desconfiando de la veracidad de la palabra del canciller. ¿Qué dirían en ese diálogo? Es distinto al que está en el cuento. Si son novelas, una posibilidad es escritura de capítulos. Obviamente, escritura de capítulos es para más grande o para varias sesiones.
también episodios dentro de los capítulos, también pasajes dentro de episodios. Hay narración en experiencias vividas y que se pueden ficcionalizar, y ahí tenemos otra posibilidad de renarración, o al revés, historias ficcionales, narrarlas de manera realista, y ahí tenemos otra transformación. El argumento es el mismo, los hechos son los mismos, hay que narrar de otra manera, es para grandes. Todo lo que sea transformación de género es para grande. De historieta a narración continua, de narración continua a historieta. Y también tenemos las que no son ficcionales, las biografías, las noticias, los relatos históricos, los procesos naturales, y ahí también tenemos otro conjunto de posibilidades de renarración. Son las 5 menos 10 y es hasta 5:30. Está pésima. Bueno, yo traje una serie excesiva, para variar, de ejemplos de renarraciones en distintos grados con distintos chicos y de textos auxiliares que se van haciendo en el proceso de escritura para mostrar el proceso. No traje, gracias a Dios, si no lo hubiese tenido que tirar a la basura, registros de clase de cómo se dieron lugar a estas escrituras, pero voy a hacer lo posible por mostrar, aunque sea algunas para ver. Bueno, no sé cuál elegir. Aunque sea, le voy a decir el título. Esto es Entrada de Aladino a la cueva, 4º grado. Esto es Transformación de los personajes, sus motivaciones o mundo interior, introducción de la subjetividad del protagonista en El hijo del elefante, 3º grado. Acá le pedimos a los chicos que escriban tal cual el cuento de Kipling, la historia de Kipling. Lo que está en negro es letra de Kipling. Lo que está en rojo es lo que Niño de Tercero agrega para dar cuenta de la subjetividad del personaje. El elefantito se sintió confundido, se preguntaba por qué le pegaban su tía si solo quería saber un poco más. El elefantito sentía mucho dolor por los moretones que le había hecho su tía. Pensaba, ¿por qué todos me pegan? Al elefantito se le llenaron los ojos de lágrimas y casi se larga a llorar. También estaba confundido porque no podía entender por qué todos sus familiares lo castigaban sin explicación. A mí es una tarea de tercero que me encanta, porque da lugar a que puedan meterse dentro de la palabra del autor y obviamente lo que ponen dentro no puede ser cualquier cosa, tiene que seguir el hilo de la historia. Por lo tanto, es una tarea de interacción entre lectura y escritura bien exigente. Otra aclaración que no dije, gente, yo trabajo solamente en escuela pública en Argentina. Todos mis ejemplos son de Argentina, todos son de escuela pública. Todos los ejemplos que están seleccionados aquí, que están en un material que hicimos recientemente con 2 compañeras, con Irene Laxal y con Regina Usandizaga, no voy a nombrar a todos los maestros, que en el material figuran los nombres de todos los maestros porque no terminamos más. En ningún caso pertenecen a producciones excepcionales dentro del grado, o sea, no son ni excepcionales porque son las mejores de las mejores dentro del grado y solamente un niño hizo eso, ni tampoco son las de los niños que están muy desfasados en relación a sus pares. Son siempre como producciones representativas de la media, no es una media estadística ni mucho menos, es a ojo de maestro, pero son representativas de eso. Otro ejemplo de renarración, otra voz narrativa en Ricitos de Oro. Es Ricitos contada desde Ricitos. A ver, cuando en un 3er grado ponemos otra voz narrativa, la historia es una historia canónica.
y en lo posible que tenga repetición. En el caso de Ricitos hay repetición de episodios. O sea, tiene que estar facilitado el hilo argumental para poder cambiar la perspectiva, porque son chiquitos todavía en tercero. Estaba jugando en el bosque, me entretuve con una ardilla pequeñita que corría de una rama a otra. De pronto sentí un olor a sopa y pensé, oh, tengo hambre, ¿de dónde vendrá ese olor riquísimo a sopa? Está agarrada a la historia, y eso es lo que pretendemos, que se agarre lo más posible a la historia, porque esa es la manera de aprender a escribir. Es imitación, depende de lo que se entienda por imitación. En parte es copia del autor, pero en parte es transformación del autor. En ese trabajo de transformación del autor es a donde se construye aprendizaje. Pero está muy apoyada en la historia de referencia. Y lo mismo, pero en sexto, lo mismo, pero en sexto, cambio, este es un cuento, Amigos por el Viento, que es una señora que está separada y recibe a su novio en la casa. Ella tiene una hija y el novio viene con un hijo. Se conocen ahí, digamos. Se presentan las dos familias que se van a ensamblar. Y el cuento, Amigos por el Viento, está contado desde la voz de la niña, que al principio no le gusta nada el niño. La propuesta ¿qué tenemos aquí? A diferencia de Ricitos, donde todo es previsible, acá nada es previsible, porque son personajes complejos y conflictivos. Y entonces pedimos en sexto que cambie a la voz del varón, de la visita, ¿no? Luego de unos minutos de espera, finalmente llegamos. Me tambaleaban las piernas detrás de esa enorme puerta. Toqué el timbre, una niña con expresión desagradable a la puerta. «Hola», dijo papá, muy nervioso. Ella ni siquiera saludó. ¿Quién sabe el por qué estaba tan enojada? Me escaneó de abajo arriba y de arriba abajo. Me observó sin piedad, como si algo de mí le pareciera horrible. Seguramente era Luz, aquella niña de la que me habían contado papá. «Podrían ir a escuchar música a su habitación», sugirió la nueva novia de papá. Al parecer, Luz no se veía muy convencida con la idea, pero de igual forma accedió. A ver, insisto, escriben cuando ya están en condiciones de escribir. Por eso escriben bien. Hay autores que plantean la primera escritura antes del trabajo de profundización sobre la lectura. En nuestra experiencia, lo hicimos muchas veces, hace muchos años, hacíamos eso, porque lo decían los autores, y lo que nos pasaba era que después no podíamos remontar la producción. La producción tenía tantos problemas, empezando por la coherencia y por la cohesión, que no sabíamos cómo remontarlas. Ahora no nos pasa eso. Ahora nos pasa que las primeras producciones son, en general, bastante buenas. Tienen problemas porque son niños que están aprendiendo a escribir, por supuesto, hay que revisar un montón de cosas, pero no es una producción con la que el adulto no pueda dialogar. Hay partes ahí que están textual de la obra de Amigos por el Viento, pero hay muchas otras partes que están totalmente reformuladas. La niña, por ejemplo, dice, y lo escaneé de arriba abajo y de abajo arriba. Y el varón dice, me escaneó de abajo arriba y de arriba abajo. Me observó sin piedad, como si algo en mí le pareciera horrible. Eso es de él, ¿sí? Es decir, se paran dentro de otra situación, de otro estado mental. Esta es la del conejo de Alicia. Esta es otra de sexto, que también es cambio de posición. Esto es Alicia, el primer episodio, la introducción de Alicia, contada desde el conejo blanco. Y además, la otra exigencia es al estilo del autor.
Y entonces hay todo un análisis previo de qué caracteriza esa escena de Alicia. ¿Sí? Esa escena de Alicia hay mucha precisión. ¿Cómo cuenta el conejo blanco? El conejo blanco es un obsesivo del tiempo. Entonces, si volvía a llegar tarde al cumpleaños de la reina como el año anterior, terminaría siendo parte de la comida del banquete. Me puse mi chaleco y agarré el reloj de bolsillo para ir controlando el tiempo. Partir de mi hogar a las 8:15, pero me tardaba 40 minutos llegar al castillo, así que comencé a correr, ya que tenía que llegar a las 9. Llevaba ya 25 minutos de caminata, pero de repente sentí que alguien me observaba. Miré a la derecha y ahí estaba, sentada debajo de un árbol. Tenía pelo ondulado y rubio y un vestido celeste. Ya estaba acostumbrado a que los humanos me miraran, se asombraran al ver conejos bien vestidos y con un reloj y que no les tienen de mascota. Lo único que hacen es correr y dormir, las mascotas. Ahí hay un pequeño problema de cohesión que hay que retomar en la revisión. Me escondí unos minutos entre unos pastos largos para que me olvidara, pero cuando salí, la niña volvió a mirarme. A ver, ¿qué decisión además se toma acá? Se toma la decisión de tomar unos párrafos de Alicia para ser reescritos desde el conejo. Otros chicos reescriben desde otros personajes otros párrafos. No es ni siquiera un capítulo de Alicia, porque es una práctica de escritura escolar, ¿sí? A partir de una práctica social que existe, porque la reescritura de historias es tan antigua como las narraciones. Si yo le pido a un chico de sexto que escriba todo un capítulo de Alicia desde otro personaje, a la mitad se cansa, o a menos de la mitad, se cansa y empieza a escribir pura porquería, diría Ana Kaufman. Sí, no queremos que los chicos se cansen escribiendo, queremos que escriban lo mejor que puedan, ¿sí? Si el entusiasmo está latente, seguimos al día siguiente, pero si la cosa se cae, trabajamos sobre estos párrafos. No se trata de escribir todo, porque no queremos que sean literatos, es decir, no queremos que sean escritores de literatura, queremos que aprendan a escribir, ¿sí? Y a escribir lo mejor posible. Si para cumplir van a ser terminar rápido, no nos sirve. Si no hay compromiso con la escritura, esa escritura no sirve. Me la salteo, narrador testigo en Pedro y el Lobo, es preciosa esta, pero me la salteo. De teatro a narración en Sexto, Romeo y Julieta, me la salteo. Episodio con otro episodio. Esta es una situación que usamos muchísimo. Introducir un nuevo episodio en un cuento. Pero tiene que ser un episodio que lo planificamos para que sea coherente e introducible en el cuento y que la historia siga siendo la misma historia. Esta es buena para tercero y cuarto, porque es mucho más acotada, mucho más pequeña. Nuevo episodio con otro personaje, introducción de un personaje nuevo con otra caracterización, con otras motivaciones que da lugar a otros diálogos, a otras apreciaciones. Expansión de una acción secundaria, esta es para grandes, la expansión de la acción secundaria, esta es preciosa también. Después le paso a Débora el material y están todas las situaciones descriptas y con detalle. Esta es escritura de una nueva aventura también para grandes de Sinbad el Marino a partir de unas imágenes de unos grabados antiguos. Yo estaba viviendo lo mejor de contada de Sinbad, ¿no? Yo estaba viviendo la mejor de las vidas cuando quise recorrer otros mares. Cuando embarcamos nos dimos cuenta que teníamos que ir al zoco, así que fuimos, queríamos mercancías y lo hicimos en pocos minutos y en pocos minutos volvimos a embarcar. Fíjense la marca de las 1001 noches, ¿no? Navegamos días y noches de isla en isla, de mar en mar, de puerto en puerto.
habíamos hecho rememoración, ¿no? Habíamos hecho ya 5 horas cuando vimos tierra. Desde el barco se veían unos humildes hombres enanos, que no, hay un problema de puntuación, que me llegaban hasta el ombligo. Nos habían recibido humildemente, nos dieron un exquisito banquete, pero tenían una única regla, continúa el texto, ¿no? Bueno, para producir todo esto, no solamente se escribe en el momento de la producción escrita, sino que se producen innumerables escrituras intermedias de trabajo o como se las quieran llamar. De todas las que hemos trabajado en apretada síntesis, no quiere decir que sean las únicas, digo, son las que sí no funcionan y hay que seguir investigando y trabajando y experimentando para ver qué otras cosas funcionan. Punteos de hechos, personajes u objetos. Línea argumental de los acontecimientos, pero una línea argumental de los acontecimientos que está ligada a las características de los personajes y el ambiente en que se desarrolla. No se pueden pensar las acciones que van a suceder en la historia si no es en relación al carácter del personaje y al ambiente en que se desarrolla la historia. Por eso no es solo el argumento. Orden de los acontecimientos, notas sobre desde dónde se va a empezar a contar, cómo va a terminar, eso es fundamental, porque si no tenemos el final, se puede empezar y cambiar el final en el medio, por supuesto, y se puede empezar a escribir sin tener el final, pero eso hacen los escritores, en la escuela es muy complicado. ¿Cómo va a terminar? Si va a haber retrospecciones o anticipaciones y dónde van a aparecer esas retrospecciones y anticipaciones, si va a haber simultaneidad, si en algún pasaje vamos a querer acelerar la acción o lentificar la acción. No estoy diciendo en todos los grados todo, estoy diciendo, depende de cada situación, de cómo viene el proyecto, de la trayectoria de los chicos, estas cosas son posibles de ser planificadas y de ser pensadas y de ser revisadas. Rasgos de los personajes, ahí hay que detenerse. Porque además los rasgos de los personajes no es solamente si es ambicioso, sino cómo se van a ver en la historia de los rasgos de los personajes. Se van a ver por su descripción física, se van a ver por su descripción de cómo está vestido, se van a ver por lo que dice, se van a ver a través de los ojos del narrador, a través de los ojos del otro personaje, se va a ver por lo que hace. Cruzó la puerta y con la frente atravesó el dintel. Estamos hablando de un gigante. Y yo no estoy diciendo, era un gigante más alto que la puerta. No hace falta, es más bonito decirlo de la otra manera, inclusive. Eso hay que ensayarlo, hay que tirar ideas, hay que aceptar que los chicos tomen la idea tal cual y la metan en el texto si queda bien. Inventen otras si les sale otra, agreguen otras, usen otras que no funcionan y las revisamos, no hay problema. Decisiones sobre la voz narrativa del punto de vista, repertorios de citas, cuadros comparativos cuando se trabajan nuevas versiones, notas sobre el estilo de autor. Muestro algunas de estas. A ver, sobre todas estas escrituras, cuestiones fundamentales a tener en cuenta, hay que construirlas colectivamente en un interjuego entre la discusión colectiva y las notas particulares. A ver, vamos a decidir en la historia qué va a pasar y desde dónde lo van a contar. Cada uno lo anota, lo compartimos colectivamente, armamos una nota colectiva. Si quieren lo modifican en lo que hicieron. La ida y vuelta entre lo colectivo y la pareja es fundamental para armar. El carácter provisorio de estas notas, las puedo modificar. Esta es la siguiente. El carácter provisorio es importantísimo. Que estén disponibles y que se recuerden. Están disponibles en las carpetas, en lo más grande, en las carpetas, a veces en tercero, es en afiches, no están en las carpetas.
Están disponibles y el maestro recuerda que tienen notas sobre eso. Inclusive recuerda que para otra historia que hicieron en otro momento, habían pensado tal y tal cosa. Es decir, las hace presente permanentemente. Colección de citas, contenido, forma. No es solamente va a pasar tal cosa, sino cómo voy a decir que va a pasar tal cosa, que va a ser. Voy a mostrar ejemplos porque si no, no. Muy sencillitas notas de planificación de primer grado. Es un nuevo episodio de Los secretos del abuelo Sapo y en el nuevo episodio va a haber un tigre con colmillos fibrosos escondido detrás del arbusto. Ese tigre va a decir me los voy a comer y el sapo y el sapito, los protagonistas, lo van a ahuyentar inflándose y el tigre cuando se inflan se asusta. Esa es la planificación. Es decir, no es más que eso. Estamos en primero. Necesita ser sencilla. Necesita ser sencilla y no necesariamente va a pasar tal cosa y tal cosa. Sabemos que lo que va a pasar es que hay un tigre, lo que va a pasar es que los sapos se asustan porque tienen colmillos celosos, que se van a inflar, que etcétera, etcétera. Esta es la plani de Ricitos. Nos preparamos para escribir hechos que no debo olvidar y su orden. Perdón, la del elefantito de tercero, me confundí de tercero. Notas que la maestra junta, ¿no? Junta a partir de las discusiones, de las conclusiones. El momento de, bueno, me dictan y anoto lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, en el inicio, primer párrafo, informar sobre que el elefantito contaba desde la voz del narrador, lugar donde cómo era, sobre su curiosidad y tiene que suceder en la historia. Preguntas a los tíos en el segundo párrafo. Aquí es importante agregar lo que sentía y pensaba el elefantito cada vez que era golpeado. Orden, avestruz, jirafa, hipopótamo, mandril. Última pregunta y respuesta de sus familiares. Aquí también es importante agregar cómo se sintió y lo que pensó. Eso es lo que acordaron antes de escribir. Aladino, esta creo que es cuarto, sí, cuarto. ¿Qué anotaron? Que tienen que aparecer esos personajes, Aladino, el Efir, el hechicero, que tienen que aparecer esos objetos, que tiene que estar la entrada a la cueva, la lámpara, las frutas, que tiene que quedar claro que Aladino no sabe que las frutas son valiosas, que pelea con el hechicero, que cierra la cueva, etc. Fíjense qué otros textos intermedios hay en Aladino. Esto es lo que nosotros llamamos colección de citas, que pueden servir para describir. No voy a tener en la mano el texto de Aladino, pero coleccioné citas para describir el hechicero enojado. He dicho que me des la lámpara, rugió el viejo. ¿Sí? Colección de citas para describir las frutas. Las saqué de los textos, ¿sí? A veces de uno solo, a veces de varios textos. Buscamos, si es importante describir las frutas, porque se van a convertir en el motín, si es importante describir las frutas, ¿cómo se describen? Colecciono citas. ¿Las pueden modificar? Sí. ¿Las pueden usar tal cual? También. ¿Sí? Aprendo a escribir tomando la letra de los autores que saben escribir muy bien. Fíjense qué interesante esta aventura de Sinbad. Por un lado, hay un plan de lo que va a suceder. Es un nuevo viaje, hay problemas durante el viaje, hay un encuentro con terribles seres fantásticos, hay un plano e idea de Sinbad para resolver y hay un regreso. Esa progresión es lo que... No importa, no pierdas tiempo en esto. Esto que aparece acá y que toman nota en el pizarrón, esto no tengo foto, es lo que sucede en todas las historias de Sinbad. En todas las historias de Sinbad pasa esto. Yo ya ahí tengo el argumento armado. Pero además, tengo
esta colección de citas. Navegamos durante días y noches de mar en mar, de isla a isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. ¿Se acuerdan que estaba en la producción del Niño? Un día llegamos, un día avistamos una isla, luego de algunos minutos, pasaron los años sin grandes novedades hasta que un día sucedió. Son todas las frases que introducen el tiempo, ¿sí? Que el primer mes transcurrió sin novedad, pero un día. ¿Tienen que usar todo esto? No, tienen que usar lo que les parezca de todo esto, pero todas estas nos van marcando el paso del tiempo, que es muy propio de esas historias, porque en las historias de Aladino vieron que siempre hay como un momento de monotonía, donde no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa algo terrible, ¿sí? Algo terrible que en realidad en las historias de Aladino está desde el primer momento, pero los personajes no lo advierten. Aquí hay unas notas sobre el estilo de autor del Aula de Betach, colección de citas de Amigos por el viento, pude verlo transitando por la casa con los cordones de las zapatillas desatadas. Es lo que la nena dice del nene. Esa colección de citas me sirve para pensar lo que el nene podría decir de la nena. Escritura de un cuento al estilo de Conan Doyle es el proyecto de Sexto. Estas son notas sobre lo que van a tener los cuentos. El narrador es Watson, las descripciones de las pistas, poner los lugares en las descripciones de las pistas, tiene que tener suspenso, un caso, problema o conflicto, no pueden faltar las deducciones de Holmes, tiene que haber una víctima, pero también tiene que haber sospechosos. ¿Cómo habla Sherlock a Watson? Tiene una manera particular de hablar. Esto es escrito por la maestra después de ser discutido por todos los chicos. Y acá tienen lo que les decía, el movimiento entre colectivo y los niños. Acá, carpeta de un niño, cómo habla Watson, cómo habla Holmes. No lo van a poder leer ahí, está transcripto en la siguiente imagen. Colega, compañero, único amigo, ayudante, asistente, así habla Watson. Acompaña a Sherlock en sus aventuras, forma parte de la historia. Punto de vista del narrador Holmes. La relación entre ambos es formal, usted. Holmes explicaría con detalle lo que resuelve desde su punto de vista. Está de mal humor y cambia repentinamente de humor, ¿no? Esas son notas de los chicos sobre cómo hablan. Lo tengo en cuenta para escribir uno al estilo de Sherlock Holmes. Y cómo habla otra nota de niño que está allá arriba. ¿Cómo se dirige Watson a Holmes? Le habla con mucho respeto, sí señor, muy bien señor, lo trata de usted, lo trata con admiración, está bromeando seguramente, su razonamiento es ciertamente lógico, tiene usted una respuesta para todo, se refiere con afecto. Fíjense una cosa muy interesante, la colección de citas que empieza siendo una tarea colectiva guiada desde el maestro y puestas ahí para todos, la incorporan los chicos cuando toman notas sobre cómo hablan. Esto es de puño y letra de ellos. Ellos empiezan a sacar citas de los textos. Estamos en sexto, era hora. Bien, no me quiero detener más, hay otras sobre personajes y demás. Tengo algo muy importante. Voy a saltear toda la cuestión de aproximaciones porque tengo que saltear revisión. Bueno, para hacer posible la revisión en la escuela solamente voy a decir y no voy a mostrar ejemplos. Una condición es tener en cuenta la palabra del autor o la autora. No ayudo a revisar si yo quiero imponer lo que yo creo que tendría que decir el texto. Ayudo a revisar cuando ayudo a los niños a encontrar su propia palabra en el texto.
encontrar lo que quisieron decir y tal vez no lograron decirlo como lo querían decir, como nos pasa a todos los autores. La revisión requiere que sea focalizada en algún contenido o un par de contenidos y no más. Yo decía esta mañana en el grupo, normalmente con los más chiquitos la revisión va por el lado de la coherencia de la historia, que la historia quede coherente. Y un poquito nos metemos con la cohesión. Con los más grandes las historias ya son coherentes, si se trabajó mucho, las historias ya empiezan a ser coherentes, no hay tanto problema de coherencia y hay que revisar cuestiones de cohesión. La puntuación es fundamental para armar el texto, es otro de los contenidos a revisar, y tal vez hay una revisión ortográfica. Y tal vez no hay una revisión ortográfica, lo que hay es una corrección del maestro de la ortografía, porque ortografía se trabaja en otras situaciones no necesariamente ligada al texto. Aunque a veces sí. La revisión progresa, además, si se facilita la relectura. Y en ese sentido, nosotros hemos visto que es mucho mejor producir en el procesador, si hay condiciones para entrar desde el procesador, mejora el procesador, porque se lee mejor después, y si no, hacerles el favor a los niños de pasar las producciones en procesador y devolvérselas para revisar en procesadas. Por supuesto que eso no es posible con todos los textos en todo momento, porque no daríamos abasto, no se puede. La revisión también progresa desde señalamientos más locales a señalamientos más globales. Al principio lo que le podemos decir a los chicos y los que están en condiciones de revisar son cuestiones más locales. Algún elemento de cohesión que se repite y hasta que podemos plantearles cuestiones de estructura. Si empezaste contando desde tal cosa, tal párrafo que dice tal cosa queda descolocado, hay que ponerlo o antes o después, o en el medio, o en otro lugar. Y voy a... La última cuestión que quiero decir sobre revisión es que revisar los textos con los niños no es lo mismo que evaluar la producción. Se revisa para que mejore la escritura, pero pueden quedar en los textos, de hecho van a quedar en los textos muchos problemas de escritura que a nosotros nos sirven para evaluar qué es lo que tenemos que seguir enseñando, pero no necesariamente tienen que ser resueltos en cada producción, porque de lo contrario sería eterno y cansaríamos muchísimo a los chicos. Quiero decir además que en muchas oportunidades y a medida que los chicos se hacen más grandes, se hace indispensable decontextualizar algunos contenidos para después volver a la producción. Y a eso nosotros ya no lo consideramos una secuencia de producción de texto, sino lo consideramos una secuencia decontextualizada. Les voy a dar un ejemplo que es de los más... de las que más hemos desarrollado en la escuela. Hay un momento alrededor de quinto grado, a veces es en sexto, a veces es en cuarto, pero alrededor de quinto grado, donde pretendemos que los chicos sistematicen cuáles son los tiempos del pasado de la narración. Y fundamentalmente que sean conscientes de qué efecto tiene un verbo, un tiempo puntual, un tiempo durativo y cómo se escribe en la simultaneidad, cómo se escriben las retrospecciones, cómo se escriben las anticipaciones. Entonces, lo que les voy a mostrar muy rápidamente es una secuencia de decontextualización de los tiempos del pasado de la narración. Acá, esta secuencia tiene una primera situación de relectura de textos narrativos ya trabajados, ¿sí?, para analizar los tiempos verbales en pasado e intercambio. Una segunda situación de reflexión sobre el pretérito perfecto e imperfecto. En un primer momento hay recuperación de los saberes ya transitados.
Y en un segundo momento hay un contraste entre pretérito imperfecto y pretérito perfecto a partir de oraciones, ¿sí? No ya de los textos transitados, mayor de contextualización. Y después se vuelve a comparar los textos. Estos son los textos, son dos segmentos de segmentos, no texto completo, estamos en una secuencia contextualizada, segmentos donde en uno todo el segmento está escrito en imperfecto y en el otro está todo escrito en pretérito perfecto. Estas son, tengo los registros, pero no les puedo mostrar los registros. Les muestro notas que toman los chicos, ¿sí?, de sus propias palabras. Los verbos están conjugados en pasado imperfecto. En el primer texto todos los verbos conjugados terminan en va, bam, porque este pasado imperfecto dura más. El texto B, los verbos en pasado perfecto simple porque se hizo y se terminó más rápido. Para nosotros, la pregunta era ¿por qué el autor eligió estos tiempos en estos pasados? Para nosotros eligió este tiempo en el texto B porque hizo eso y lo terminó más rápido, y en el A fue más duradero. Definición perfecta, no hay nada que agregarle. Y es la reflexión del niño. Casi todos los verbos están conjugados en pasado imperfecto, excepto conozco, que está en presente. Para nosotros el autor usó el pasado imperfecto porque da a entender que se repite y perdura más que el pasado imperfecto simple. Todos los verbos están conjugados en pasado perfecto simple, en el texto B. Para nosotros el autor eligió ese tiempo porque da a entender que lo hizo una sola vez, que empezó y terminó. Cada quien escribe en su carpeta, pero lo discuten siempre en pareja, por eso dicen nosotros. Después, tercera situación, se introduce el pluscuamperfecto. Primero hay un análisis de un relato con pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Un relato de un texto que ya recontraconocían y transitaron. Esto es, insisto, estamos en una secuencia contextualizada. No es un texto completo, son fragmentos que nos sirven para abordar ese problema. Después de hacer el análisis del texto, la maestra les da unos relatos que ellos escribieron en otra oportunidad y les pregunta si utilizaron el pluscuamperfecto o no y para qué lo utilizaron. Este es el relato de Tomás, que efectivamente sí lo utiliza, ¿no? ¿Qué pone uno de los niños sobre esta situación? Analizamos en los relatos de Tomás y Antonia si usan el pretérito pluscuamperfecto y para qué lo usan para cada caso. Esto es el producto de una conversación colectiva de un rato largo, ¿no? Eso está el registro, pero no podemos ver ahora el registro. En el de Antonia, en una parte dice, todavía no habíamos hecho nada. Solo habíamos encontrado un lingote. Después pedimos una pista. Ahí lo usa, y lo usa para decir que cuando encontraron un lingote fue antes o más lejano a cuando pidieron la pista. En el de Tomás dice, además para posar los autos era complicado porque habíamos alquilado una camioneta. Subiendo vimos un auto volcado que parecía que había chocado. Lo usa y también para decir que cuando habían alquilado la camioneta fue antes o más lejano a cuando vieron el auto. Perfecta la definición. Entendieron perfectamente. A ver, en este caso, como vemos, los chicos ya lo usan. Lo que se hace es tomar conciencia de. Y en los casos en que después haya que revisar esto en algunos textos de los que están escribiendo, nos apoyamos en estas conclusiones. Voy a pasar a la última imagen y ya los dejo de molestar. Esto, ¿qué es? A ver,
Esta mañana yo les comentaba, cuando nosotros empezamos a trabajar en producción de texto, estoy hablando de la década del 90, leíamos mucho a los suizos, y los suizos tienen un esquema de producción de textos que consiste en que se hace una primera escritura antes de las lecturas, se definen dimensiones en el nivel de contexto, en el nivel del texto, en el nivel de sintagma que van a ser trabajadas dentro del género, y se producen una serie de talleres como estos, los de nuestras secuencias de contextualizadas, para focalizar en esas dimensiones del texto, y después se vuelve a escribir ese texto inicial antes de las lecturas. Este modo de trabajar es bien diferente. No porque nos parezca mal el otro, lo aclaro, sino es el modo de trabajar que encontramos, que logramos sistematizar, que no funciona, que hacemos en una escuela y en otra y vamos avanzando, que logramos que, a ver, no es en todas las escuelas de Argentina, ni soñarlo, igual que acá, nada sucede en todas las escuelas igual. En las escuelas de Argentina debe suceder lo mismo que, o sea, me imagino que en Brasil debe suceder lo mismo que en Argentina. Se escribe poco o casi nada, más que nada se escribe para contestar preguntas de cuestionarios, para hacer resúmenes, pero escritura de ponerse en el lugar del autor, de un autor de ficción, prácticamente no hay. Bueno, este esquema nosotros tenemos empezamos con una etapa de lectura y relectura de un corpus de ficciones y algún texto informativo que nunca termina, porque ese corpus volvemos durante todo el proceso. Dentro de ese corpus nos detenemos en una obra y leyendo ese corpus vamos produciendo escritos de trabajo, colecciones de citas, notas de cosas que no nos tenemos que olvidar, etc. Planificamos una reescritura, con los más chiquititos, los más agarraditos al texto que sea necesario, y después nos vamos largando cada vez más a despegarnos del texto que queremos reescribir. Y ahí releemos algunas de las obras y seguimos produciendo escritos de trabajo. Escribimos y reescribimos una obra o un fragmento de una obra. Cuando digo fragmento con sentido. Si es narrativa, fragmento con sentido, episodio, pasaje de discurso directo, descripción de ambiente, no cualquier cosa. Algo con sentido dentro de la narración en este caso. Si fuese la exposición, el fragmento con sentido sería otra cosa. Ahí, mientras se escribe, recordamos que están todas esas notas que tomamos, ahí no se producen notas, pero se hacen presentes para acudir a ellas. Se revisa y se escribe también acudiendo a los escritos de trabajo y produciendo ahí nuevos escritos de trabajo si hace falta, siempre recordando alguna dimensión que vaya por el lado del texto, alguna dimensión que vaya por el lado del sintagma y parar, no más que eso. Porque, bueno, bien, y se dejan disponibles todos los escritos de trabajo para nuevas producciones. Acá abajo hay otra línea, que no es la línea de producción de texto, que son las secuencias de contextualizadas para estudiar el sistema de la lengua y el sistema de escritura. ¿Sí? ¿Se relacionan con esto? Sí, claro que se relaciona. Las notas que tomamos acá las tenemos en cuenta para escribir acá. Y lo que escribimos acá nos da pista y lo tenemos en cuenta para saber qué trabajar acá, en las secuencias. ¿Cómo decidimos estos contenidos? Bueno, por un lado están los contenidos de la lengua. Pero por otro lado, tenemos todo lo que trabajamos en esta secuencia y lo que no quedó claro en la secuencia de producción de texto o lo que tenemos que completar en la secuencia de producción de texto. Tenemos todos los escritos de trabajo y tenemos las producciones escritas de los chicos. Y de todos los contenidos de la lengua decimos, acá falta trabajar esto, falta trabajar aquello. Están usando bien los tiempos, pero no saben, no son conscientes de cómo lo están usando.
hagámoslo consciente. O sea, esto está en permanente diálogo, pero una cosa no reemplaza a la otra. ¿Sí? No se puede abordar todos los contenidos de la lengua desde la producción de texto, ni se puede interrumpir la producción de textos para enseñar todos los contenidos de la lengua, porque entonces no hay producción de texto. Pero las dos cosas se combinan. Bueno, ahora viene la placa que dice gracias. Nós temos pouco tempo para perguntas, uma ou duas. Nós vamos disponibilizar a aula, não para grande circulação, mas se alguém quiser ouvir de novo, para prestar atenção em um aspecto e poder estudar. E o Fundium está estudando isso para poder eleger, então, a sequência. Milu. Mirta, dá para deixar disponível a apresentação? Prefiero mandarles el material original desde el cual yo hice la presentación, donde están las otras autoras también y los nombres de las maestras. Certo. Ela vai mandar um original com a citação de fontes mais... Que están además todos los ejemplos que no expuse. Isso. Pessoal, Mirta, queria te agradecer. Nós não temos muito tempo para perguntas, mas eu queria muito que a Mirta e nós também pudéssemos descansar para daqui a pouco. Precisa descansar. Ela quer perguntas. Eu não adianta, eu não mando nela, faz anos que eu não mando. Aliás, em ninguém, eu já percebi. Perguntas, gente. Eu, por exemplo, fiquei com uma, porque a Mirta chama de sequências descontextualizadas o que a gente chamava de atividades de sistematização nas modalidades organizativas. É a mesma coisa? Tendría que recordar que dice exactamente así, pero sí, seguramente es lo mismo. Pero, a ver, sistematización hay en la producción también. Cuando ellos sistematizan cómo habla Watson y cómo habla Holmes, están sistematizando, o sea, cuando sacan conclusiones, se están sistematizando ahí. ¿Sí? ¿Cómo habla ese personaje? Ahí hay una sistematización. Ahí y en muchas otras. Cuando dicen que Sinbad siempre navega mucho tiempo, llega a un lugar, está en calma, se interrumpe la calma por seres fantásticos y siempre los vence, siempre se le ocurre una idea genial, los vence y regresa, hay una sistematización sobre las 1001 noches, ¿sí? Específicamente sobre el personaje de Sinbad. Sistematización hay en los dos casos, pero esto está por fuera de la secuencia de producción. Por fuera y en simultáneo, no en que una viene primero y la otra viene después. Hay horas para producir e horas para pensar sobre a língua. Boa tarde. Eu sou Thaís, sou professora de literatura no colegial, no ensino médio. E eu queria fazer uma pergunta porque eu notei que todos os textos são escritos à mão. E eu queria saber qual é e se existe uma importância do trabalho do aluno escrever à mão ou se o computador pode substituir esse trabalho da cópia, do aprendizado, da palavra, da observação para o texto, para a construção das coleções todas de referências. El tema de escritura a mano es porque trabajo en escuela pública, no tienen computador. O sea, es un problema que ni siquiera nos lo podemos plantear en qué es mejor o qué es peor, porque lo que tienen es lápiz y papel. Algunos niños tienen computador en la casa, algunas escuelas tienen una sala de computación que comparten entre todas las aulas. Y entonces, cuando tienen sala de computación que comparten entre todas las aulas, aprovechamos la sala de computación para la escritura del primer borrador, porque eso facilita muchísimo, porque ahí no tienen disponibilidad, entonces no les queda otra que escribir a mano.
Oi, boa tarde. Bom, primeiro, a relevância disso tudo, né, para a gente voltar para as nossas escolas e melhorar, né, enxergar outras coisas é fundamental. Você fez uma referência, Mirta, aos pesquisadores suíços. Eu acho que tem uma maneira de trabalhar com a produção textual por dimensões, né? E aí, pelo que eu entendi, é uma outra linha, né, uma outra abordagem que vocês têm utilizado. Então, eu queria, se possível, que você passasse alguma referência teórica para que a gente possa avançar nos nossos estudos com relação a esse tipo de roteiro. El documento que le voy a pasar a Débora tiene todas las citas de los materiales, pero, a ver, nuestra inspiración es un poco extraña en el tema de escritura. Nuestra inspiración tiene que ver en los grandes maestros de escritura de nuestro país. Es decir, yo leo mucho a Ebe Wartz, a Laiseca, a se me borran los nombres ahora, tengo las caras de las gentes, cómo ellos trabajan la escritura, son grandes autores de literatura, y cómo ellos trabajan la escritura las referencias a los autores están en el documento. Cómo ellos trabajan la escritura de sus alumnos en talleres de escritura. Es una situación completamente distinta a la situación escolar, porque en la escuela yo no formo autores de literatura, porque tengo 30 niños distintos, que algunos son unos apasionados de la escritura, gracias a Dios la mayoría son apasionados de la escritura, y otros para nada. En cambio, en el taller de literatura tienen 5 estudiantes o 3 estudiantes que son apasionados de la escritura. Es una diferencia fundamental, y además son adultos, no son niños. Pero yo me la paso leyendo a esos autores y pensando, ¿esto se puede hacer en la escuela? ¿Cómo lo tengo que modificar para hacerlo en la escuela? La colección de citas es de ahí. Es una cosa que hacen mucho. Me mostraste vos esta mañana que lo hacía uno de los fundadores de esta escuela. Es decir, hay mucha gente que escribe, que escribe tanto ciencia, disciplinas, como escribe literatura, que colecciona citas. Bueno, yo no hago colección de citas, pero cuando voy a escribir algún artículo, alguna cosa, me agarro los libros que creo que me inspiran, releo, le pongo las banderitas, le decimos nosotros, le pongo las marquitas, esto quiero citar, esto quiero citar, esto quiero citar, y al final tal vez no lo cito, sino lo evoco la idea de tal autor, no termino citando, etcétera. Pero la colección de citas es de los talleres de escritura. Yo tengo mucho como referencia eso. ¿Qué me pasa con el modelo de los suizos? Pues, a ver, depende mucho de los contextos. A mí me parece un modelo excelente de trabajo. Es decir, no es que yo tenga diferencias teóricas, pero ellos parten de una comunidad donde hay una historia de práctica, sobre todo los francófonos, ¿no? Una historia de práctica de escritura muy fuerte en la escuela. Ellos dicen que las situaciones de escritura no tienen necesidad de ser situaciones... a ver, no quiero utilizar una palabra que después me voy a arrepentir. La tengo acá. La tengo aquí, porque traje lo de los suizos por las dudas. Ellos dicen que la situación de escritura inicial es una producción en situación real o ficticia. Y enfatiza mucho lo de situación ficticia. Y entonces, por situación ficticia es, por ejemplo, tienen una cantidad de secuencias desarrolladas impresionantes, son como 30 documentadas. Situación ficticia es, vamos a poner un tema de moda,
la escuela tiene que tener o no tiene que tener baños no binarios. ¿Se entendió? Y para eso no hacen un trabajo, pues ese sería un texto argumentativo en ese caso, ¿no? Y para eso no hacen un trabajo de inmersión en el género. Escriben directamente. A mí esa situación me resulta imposible de desarrollar con mis chicos de escuela pública argentina, donde no está garantizada una trayectoria de lectura intensa, donde no está garantizada una práctica de escritura intensa. Si yo quisiera trabajar todas las dimensiones que ellos trabajan, que son 3 o 4, no es que sean muchísimas, trabajan del contexto, de la trama, de las unidades lingüísticas y del sistema de escritura. Si yo quisiera trabajar todas las dimensiones en todos los textos que se trabajan, los chicos perderían el interés porque serían excesivamente largas, ¿sí? Sin embargo, aunque parezca paradójico, en esas secuencias de contextualizadas, que no son largas, esta tiene 3 situaciones. Todas esas conclusiones se arriban en 3 situaciones, punto. Eso se hace en una semana de trabajo. Esas 3 situaciones están apasionados. Son las clases donde no quieren salir al recreo. Porque les parece maravilloso encontrar que hay algo sistemático en ese enjambre de cosas. Y que además yo lo había puesto, había chocado. Yo había puesto, entonces yo lo puse bien. Sí, viste lo que sabías, aprendimos algo. No nos pasa esto de que cuando queríamos hacer secuencias muy largas, estoy hablando de los 90, se nos quedaban los pibes en el camino. Se nos quedaban, perdían el interés por escribir. Y perder el interés genuino por escribir es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor. Entonces, a mí no me funcionan tal cual ellos lo describen. Puede ser que a ellos sí les funcione, posiblemente sí, es un contexto completamente distinto al latinoamericano. Por eso yo suelo hablar de que somos un movimiento latinoamericano. Hay algo en lo nuestro. Además, los franceses, los francófonos en general, son muy estrictos con el tema de lo que hay que saber sobre la lengua. Tienen toda la razón del mundo, y además tienen toda la razón del mundo en enseñarlo, porque eso genera diferencias sociales. Sí, el que no sabe ciertas cosas es bastante discriminado después en la secundaria. ¿Es un modelo que funcionaría en secundaria? No sé, creo que tal vez sí funcionaría en secundaria. En primaria, no. No va desde mi experiencia. No me parece un mal modelo teórico, para nada. Tiene una enorme ventaja, que es mucho más fácil para el docente. Es mucho más fácil, porque está todo establecido, todo ordenado, todo clasificado. Es mucho más fácil para el docente. Não vou seguir. Ela vai me deixar... gente, eu vou falar, é a última pergunta e depois nós vamos levantar e deixar ela aqui, porque ela não vai me obedecer. E aí, vamos para a última aqui. Oi, Mirta, tudo bem? É sempre um prazer te ouvir. Eu estava pensando aqui, eu queria voltar um pouco no conceito de descontextualização, porque eu estava pensando muito nas crianças do primeiro ano, né? Crianças de 6, 7 anos, a gente tem um trabalho de reescrita que a gente olha para isso, e sempre a etapa de revisão é uma etapa super importante, principalmente para pensar os focos de revisão que a gente gostaria de aproximar as crianças, né? E acho que tem um tanto que tenha relacionado com o que as crianças apresentam na produção, né, para a gente escolher o foco, mas acho que também tem um outro tanto que a gente pensa enquanto equipe de primeiro ano, né, o que a gente gostaria que as crianças se aproximassem, né, que tem a ver com o currículo. Então, quando a gente estava... Primário. E a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, bom, então, com essas crianças, o que seria essa descontextualização, sabe? Porque acho que quando a gente faz as escolhas do foco de revisão, tem a ver com o que as crianças apresentam para a gente na produção,
tem a ver também com esse projeto curricular, dessa progressão, mas fiquei intrigada, assim, o que seria essa descontextualização com crianças de primeiro ano, sabe? Seria as questões ortográficas que elas apresentam na produção, e aí tem a ver mais com o que aquele grupo de crianças apresentou. Fiquei com dúvidas sobre isso, gostaria que você falasse um pouco. A ver, en sentido estricto yo hablé de tercero a sexto. Lo que presenté es de tercero a sexto. Niños de primer año, de 6 años, depende de qué trayectoria de escritura tienen. Si esos niños vienen escribiendo alfabéticamente desde el nivel inicial, si ya entraron escribiendo alfabéticamente, yo puedo en primer grado plantear algunas situaciones de reescritura bien pegaditas al texto, individuales, en parejas y demás, ¿sí? Y puedo trabajar algunas cuestiones en contexto. No me plantearía de contextualizar. Por lo general, esas primeras cuestiones que se revisan tienen que ver con los conectores temporales, tienen que ver con que la historia parezca completa. Es decir, fundamentalmente la completud de la historia es lo primero que se trabaja, porque es lo primero que nos trae problemas. ¿Por qué? Porque se cansan de escribir y entonces hay episodios importantes que se los saltean y llegan al final de golpe. Eso no lo voy a decontextualizar a esa edad. Sacamos algunas conclusiones a veces. Por ejemplo, cuando se hace escritura a través del docente y los chicos de entrada, en la primera intención, dictan y después, luego, o ellos escriben y después, luego, y trabajamos sobre la diversidad de marcadores temporales, solemos hacer una lista de marcadores temporales. Otra cosa que solemos hacer es reemplazar palabras que se repiten innecesariamente. Entonces, solemos hacer listas de verbos declarativos para no decir siempre dijo. Sacamos alguna conclusión sobre la puntuación en los diálogos, que es uno de los lugares donde primero aparece el tema de la puntuación, en la palabra directa de los personajes. Pero yo a eso lo llamo sistematización durante la producción, no es secuencia de contextualizada. Y la secuencia de contextualizada me la estoy planteando un poco después. En rigor estoy hablando de tercero en adelante. ¿Quiere decir que en segundo no habría? Bueno, en segundo sí hay sobre otras cuestiones, sobre todo sobre el sistema de escritura. Separación entre palabras. Secuencia contextualizada de separación entre palabras, sí, primero y segundo. Si ya escriben alfabéticamente, por eso depende de la historia. En mis primeros no hay secuencia contextualizada de separación entre palabras porque no entran escribiendo alfabéticamente, para nada. En segundo sí las tenemos. Uso de mayúsculas, sí, claro, hay secuencia de contextualizada sobre uso de mayúsculas. Keki, si ya escriben alfabéticamente, hay secuencia contextualizada sobre keki. Empezamos por las de sistema, que además son comunes a toda la lengua. No escriban lo que escriban, van a tener esos problemas. Queria agradecer muito a Mirta. Bueno. Agradecer a vocês que vieram daqui de pertinho, das salas de aula e dos segmentos e dos cursos, e também quem se deslocou. Convidá-las agora para um breve descanso. O teatro fica do outro lado aqui desse corredor. E agradecer muito, muito a Mirta, Mônica e a todo mundo que pôde estar com a gente aqui hoje. Muito obrigada.